Caminando la Palabra, un recorrido por el tejido comunicacional que moviliza a los indígenas para proteger la vida. Hoy hablaremos sobre el impacto del líder y periodista Abelardo Liz. Bienvenidos. Querida América, una sola tierra que sea respetada y solo para el pueblo NASA. Las ondas de una pequeña emisora indígena colombiana llevan un mensaje de defensa de la vida y del territorio. En Nación NASA Estéreo, una radio ubicada en el municipio de Corinto, Cauca, informan y alertan sobre las amenazas y asedio de la que están siendo víctimas líderes y procesos comunitarios. Esta radio, en la que trabajan 4 comunicadores, todos indígenas NASA, se sintoniza mediante el dial 93.9 FM. Los NASA son una etnia reconocida por sus luchas por la tierra y por exigir la salida de grupos armados de sus comunidades. Yo soy Catalina Muñoz Garzón. El día de hoy, en homenaje al comunicador indígena Abelardo Liz, asesinado por el ejército el 13 de agosto de este año en Corinto, hablaremos acerca de la historia de Nación NASA Estéreo, proceso de comunicación propia del que hacía parte desde su fundación. La emisora Nación NASA del tejido de comunicaciones Huejia Caseñi del Cabildo de Corinto se crea en el año 2015 mediante decisiones de asambleas comunitarias, teniendo en cuenta que en el territorio las comunidades son las que deciden cómo se va a ir fortaleciendo el proceso organizativo, cómo las autoridades indígenas deben ir ejecutando los mandatos comunitarios. Ella es Dora Muñoz, coordinadora del tejido de comunicaciones La Voz del Viento, de Resguardo de Corinto, quien nos relatará un poco de la historia de la emisora y la participación de Abelardo en ella. Abelardo inició, yo diría, su proceso comunitario desde el movimiento juvenil, un espacio de formación a jóvenes de todo el territorio que hace más de 20 años se viene fortaleciendo en las comunidades. Esta emisora entonces se creó en el 2015 con el propósito de visibilizar todas las acciones territoriales, todas las actividades comunitarias, con el propósito de fortalecer las prácticas culturales, el idioma materno, todos los saberes, las ritualidades que nos caracterizan como pueblo NASA, como pueblo originario de estos territorios. Aquí llegan son países, unidos con los cabildos, cabildo de zona norte, aquí todos están presentes, aquí llegan son países. Otro de los objetivos de crear el tejido de comunicación fue visibilizar el sentido real de la liberación de la madre tierra. Este proceso de comunicación surge a la par que se reactivan en el norte del Cauca, especialmente en Corinto, las acciones de liberación de la madre tierra, que consisten en volver a los territorios de la parte plana que ancestralmente pertenecían a nuestros antepasados, territorios que les fueron arrebatados con violencias, con engaños. Abuelos, abuelas fueron desplazados de estas partes, de estas tierras planas hacia las partes altas, donde lastimosamente la comunidad pues no puede cultivar, no puede usufructuar este territorio, porque es donde están los nacimientos de agua, donde están las lagunas, los páramos, las montañas, los humedales como sitios sagrados y también sitios de conservación. Son varias haciendas azucareras que están en la parte plana del municipio de Corinto y donde las comunidades llevan también asentadas hace casi 6 años. Yo no me quiero irme a pesar de esta violencia. Aquí me quedaré en mi resguardo donde yo nací.
el equipo humano de este proceso de comunicación aquí en el territorio de Corinto. Está conformado por 2 mujeres y 3 hombres. Uno de estos compañeros hombres era el compañero Abelardo Liz, quien fue asesinado por el ejército el pasado 13 de agosto, mientras realizaba el trabajo de cubrimiento periodístico en una acción de desalojo que realizaba la fuerza pública contra los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra en la hacienda Quebrada Seca, cerca al casco urbano de Corinto. Aquí estamos, compañeros. Hemos caminado la palabra. La labor de Nación NASA Estéreo es poder comunicar a las comunidades alternativas de vida ante las problemáticas. No solo se presenta la noticia, sino que se hace una reflexión, un análisis, una comparación con el contexto que vivimos en la comunidad, pero también con las realidades que viven otros pueblos, otras organizaciones y otros procesos a nivel nacional y a nivel externo. Y también hay contenidos radiales en Nasayugüe, que es nuestra lengua materna, y en castellano. La principal labor de un comunicador y comunicadora indígena es la de hacer parte de las actividades comunitarias y desde allí hacer el trabajo periodístico y comunicativo. De esta manera, la gente participa siendo protagonista, porque cuando salimos a acompañar cualquier actividad, en los reportes, en las informaciones o en los programas de opinión, es la comunidad la que comparte desde su mirada, desde su experiencia, desde sus expectativas, y esto todo lo transmitimos a través de la emisora y las distintas herramientas que tenemos de comunicación. Tal como nos cuenta Dora, la emisora tiene un gran alcance en las comunidades y cercanía con sus oyentes. El servicio que prestamos a la comunidad, no solo informando, sino también concientizando, generando opinión y generando reacciones positivas, yo diría, cuando hablamos de algún tema. También los procesos de formación que hemos venido adelantando desde comunicación ha fortalecido el proceso organizativo porque ha atraído especialmente a los jóvenes para que se vinculen de alguna manera a estos procesos y fortalezcan el plan de vida y el proceso organizativo como comunidad indígena. A pesar de los múltiples obstáculos que puede haber en un país donde no se garantiza el cumplimiento del derecho a la comunicación propia de las comunidades indígenas, el tejido comunicativo sigue resistiendo. Una de las dificultades grandes es también esa, la parte legislativa que impone el gobierno nacional y que se convierte como en un obstáculo para el libre ejercicio de la comunicación. Yo diría que el gobierno, lastimosamente, no ha tenido ningún aporte con este proceso. Asimismo, afirma que existe un alto nivel de censura, pues hay amenazas constantes por parte de grupos armados que hacen presencia en el territorio. Hay temas que si los hablamos abiertamente, si los denunciamos abiertamente, simplemente nos estamos poniendo la lápida, como se dice, porque nos convertimos en objetivo militar de cualquiera de los muchos grupos armados que ocupan nuestros territorios. Abelardo sigue siendo un ejemplo de compromiso y liderazgo para sus compañeros y las comunidades. Abelardo era una persona muy dispuesta, muy comprometida, siempre tenía tiempo para asumir sus responsabilidades y otras más que hubiera que asumir. Le gustaba mucho salir a las comunidades, acompañar a las autoridades tradicionales en los recorridos, en todas las actividades que se programaban allí como organización, como cabildo. Era una persona muy carismática, muy amable y sobre todo muy humilde. Su vocación era servir, era ayudar, aportar, acompañar. En su comunidad era reconocido también por esa vocación de liderazgo, de apoyo, de colaboración. Con cariño, recuerda a su amigo y colega, quien dio su vida por informar sobre la agudización de la violencia en su territorio. Muy alegre, sonreía todo el tiempo,
y a pesar que ya no está físicamente, sentimos que su espíritu, su fuerza, su alegría nos acompaña siempre. Nos motiva, nos anima, nos da fuerza. Desde la ausencia están presentes sus enseñanzas, su forma de ser, su sencillez, su humildad. Expresa que quienes asesinaron a Abelardo nunca podrán entender lo que significa un buen líder como él para la construcción del tejido social. Más que el cuerpo físico, es toda esa sabiduría, toda esa enseñanza, toda esa práctica de vida la que nos han arrebatado y que muy seguramente quienes lo hicieron no conocen nada de esa dignidad que significaba Abelardo. José Abelardo Liz, nacido el 7 de agosto de 1986, el menor de 6 hijos. Abelardo vivía con su mamá, era pues como el responsable de su mamá directamente y vivía pues allá en la vereda de la Ester, en la parte alta de Corinto con su mamá. Precisamente 8 días antes de ser asesinado, que estaba cumpliendo años, estuvimos en un sitio sagrado haciendo una ofrenda, un pagamento. Él se fue en armonía con la Madre Tierra. Los espíritus lo recibieron muy bien, con mucho agrado, con mucho amor, en el espacio que nosotros llamamos el regreso al origen, al otro espacio de vida espiritual donde desde allá nos acompaña ahora Abelardo. Asegura que el legado de Abelardo ha quedado en toda la comunidad y que lo seguirán conmemorando con el caminar de la palabra. Ha quedado toda su esencia entre nosotros y nosotros seguiremos caminando su ejemplo, sus enseñanzas a través de estos procesos de comunicación. Seguiremos también en la lucha porque no se calle esta palabra, porque no se calle este pensamiento y sobre todo porque se haga justicia, porque Abelardo estaba haciendo lo que más le gustaba, su trabajo de comunicador, y fue asesinado por el ejército. Alguien tiene que responder por este hecho tan infame y por este hecho que nos enluta, nos entristece, pero a la vez nos llena de dignidad y nos llena de fuerza. Actualmente en Colombia, la vida de cientos de periodistas está en riesgo sin que el gobierno muestre algún interés por proteger el legítimo derecho de la información. Que comunicar no nos cueste la vida. ¿Cuál paz? Si a mi gente la asesina.